Diputados BA y en Twitter como HC Diputados BA. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre. Báñame limón. Sandra Russo hace Báñame limón. Jugo de limón. Báñame limón. Somos Radio. Toma aire. Wow, 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 yo, wow, 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 yo, wow, wow, yo. Muy buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andan todos? Bueno, nosotros, como ustedes me imagino, haciendo equilibrio, ¿no? Y tiritando, porque vino la ola polar, porque vieron que no existe el cambio climático, ¿no? No existe. Pero pasan cosas. Y la verdad que el frío no es un buen tema para nosotros, porque la gente muere de frío. De esto vamos a estar hablando en el editorial, ¿no? En esa palabrita que tiró ayer el médico Ricardo Gené, de por qué este es un gobierno criminal. Porque hay asesinatos que se cometen de un disparo, como pasó o de 150 disparos, como pasó con Rafael Nahuel. Pero hay otros que son procesos de muerte en cámara lenta. Y este gobierno ha puesto muchos de esos mecanismos en funcionamiento. El frío, o mejor dicho, la ausencia de Estado, cuando hace tanto frío como ahora, también es un crimen. La gente se muere de frío. Vamos a empezar. Les tengo que dar el teléfono para que nos dejen mensajes. 11 3200 0530, 11 3200 0530. Mándennos sus ideas, así no se las guardan, que no está bueno guardarse nada. Bueno, algunas cositas hay que guardarse, sí, por gentileza, por civilización. Pero en general lo que nos molesta lo tenemos que decir porque es una buena costumbre hablar. El silencio no es salud, nunca fue salud. Bueno, dicho esto, arrancamos con Jugo de Limón. Con cosas para decir y escuchar. Las dulces y las ácidas. Jugo de Limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos Radio. Somos periodismo. AM530. Toma aire. Bueno, alguna vez llegaremos al punto en el que todos estemos hablando de algo que no publican los medios de comunicación, ¿no? Eso quizás llegue a pasar un día, pero por el momento no hay tanta conciencia de que lo que uno lee en los medios de comunicación no es información, sino que es carne podrida para intoxicarnos la cabeza. Esto que es así de corto, así de simple y así de sencillo, está pasando desde hace un tiempo, pero mucha gente todavía no lo hace carne. Hoy me desperté, por ejemplo, cuando me desperté, una de las primeras cosas que escuché fue que en la sala de oncología del Garrahan les estaban pidiendo a padres de pacientes Garrahan, niños con cáncer ambulatorios, que llevaran caloventores o que los llevaran a los chicos con mucho abrigo, porque en el Garrahan no hay calefacción. Con un día como hoy. Yo no sé qué estamos esperando, que nos vengan con la daga y nos la claven en el corazón para reaccionar colectivamente ante estos crímenes que estamos viendo. Esos chiquitos que están ahí en el Garrahan, que ya tienen cáncer y que están siendo atendidos sin calefacción, que tampoco están siendo atendidos como deberían, porque los médicos hacen lo posible por juntar algunos medicamentos que antes entregaban y ahora ya no pueden. Cada tanto está en los medios y nos indignamos, pero ¿qué pasa cuando las noticias se van de los medios? ¿Dejan de ser noticias? No, en general pasa todo lo contrario. Cuando se agudizan los problemas, los medios se retiran. Pero jamás tenemos que pensar, o mejor dicho, tenemos que
empezar a asumir esta otra realidad, que no es la del sentido común, es la de estar despierto. Lamento si alguien asocia esto con la palabra woke, que significa despierto, pero es que empezó así en Estados Unidos, y también deberíamos hacerlo aquí. Entender que la conexión entre que un tema esté en las tapas de los diarios y que ese tema sea importante para nuestras vidas, o que lo que se diga de ese tema sea verdad, es un ejercicio de civilización en este momento, donde la barbarie está siendo publicada. La barbarie está siendo publicada. Y empecé a escuchar, además de lo del Garrahan, que había habido un muerto por frío en Mar del Plata, como para que es un buen ejemplo Mar del Plata, para esto que nosotros insistimos tanto con ustedes desde hace ya un par de años, para que entendamos que en la Argentina gobierna algo que se llama macrimileísmo, que no gobierna Milei, que Macri entra y sale de la escena cuando se le cantan las bolas, pero es tan corresponsable como Milei de todo lo que pasa, porque sin el voto de los consentidores del PRO, no estaríamos como estamos. No lo olvidemos ni por un instante. Mar del Plata está gobernada por un intendente de Macri, que supo ser ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires en algún momento, Montenegro, Guillermo Montenegro. Manuel Escorza en una novela tiene un juez Montenegro que es maravilloso y que coincide perfectamente con este Montenegro. Un juez un poco chorro, digamos. Bueno, les decía, en Mar del Plata un trapito adorado por su barrio, un trapito al que los vecinos del barrio le prestaban un garage para dormir, y que le prestaban un garage no tanto por el frío, sino para eludir a las guardias de la policía marplatense, que pasan y, como en la Ciudad de Buenos Aires, a la gente que tiene frío no le dan abrigo, le quitan el que tienen. Entonces, cuando decimos gobierno de la crueldad, no pensemos en los libertarios nada más, porque tenemos crueles hace muchos años en la Argentina instalados. Montenegro habla de la gente sin techo como los fisura. Montenegro es un fisura. Tiene la moral fisurada, completamente fisurada. La conciencia no sé si tendrá, pero la moral la tiene fisurada. Escuchamos el testimonio de una de las vecinas de este hombre que, por cuidar a su perra, se quedó adentro del garage anoche, que hacía mucho frío. No murió de frío, murió de otra cosa, pero en condiciones inhumanas. Escuchemos. Pasaba la patrulla municipal, le robaba las cosas que tenía puestas, el abrigo, todo, hasta la plata le llevaban. Él se tenía que ir como escondiendo de la patrulla municipal. Yo fui testigo de muchas veces que lo han agredido, le han pegado muy feo, han tenido en el piso y muchas veces pedía un lugar oscuro para que no lo vean. Le hemos pedido al intendente también que lo deje tranquilo, porque era un vecino más, era un vecino más, y siguió todo esto, ¿no? Él vivía en la calle, en esta cuadra donde trabajaba. Sí, trabajaba acá, cuidando coches, todos los vecinos lo queríamos, como te digo, y nada, la verdad es que estamos todos muy tristes. ¿Cómo? Todos los vecinos llorando por él, porque era una buena persona y lo queríamos mucho, y no se merecía todo lo que le hacían, porque lo golpeaban continuamente. Anoche le di la cena, todo, la bolsa de agua caliente para que no pase frío. No sé exactamente cuándo, pero ya desde enero venía durmiendo. ¿Cómo? ¿Cuándo lo encontraron? Él dormía acá. Mi esposo, cuando se levantó para sacar la camioneta para ir a trabajar, él dormía entre la pared y la camioneta. No quería subirse a la camioneta para dormir. Serían las 7:15 de la mañana más o menos. Y lo llamaba, Gustavo, no se movía, llamaba a mi hijo que vive al lado. Juan, venía a ver. No, papá, me parece que está muerto, llamar a la policía allá, le dijo. Bueno, al mismo tiempo vemos un barrio que funciona como una comunidad organizada, ¿no? Donde los vecinos, imagínense, ese vecino que le abría la puerta de su casa
y Gustavo, que es el hombre sin techo que falleció, dormía entre la camioneta y la pared. Hay que tener mucha confianza con una persona para hacer eso. Y por lo que vemos, los vecinos lo querían. Pero es un intendente del PRO, el de Mar del Plata, les repito. Ustedes escucharon a los vecinos hablar de la Guardia Urbana. ¿Qué tipo de Guardia Urbana es esa? ¿Qué tipo de laboratorio raro es este? Que a los que llaman fisura los terminan de quebrar. Eso es un... ¿Eso de dónde lo sacaron? ¿Qué les pasa por la cabeza a esta gente? A todos los que ahora enarbolan la bandera de la crueldad. Porque lo que vimos en el barrio no era crueldad. Eran seres humanos comunes y corrientes que estaban protegiendo a otro ser humano que era perseguido por una patrulla municipal de mierda, de gente de mierda, con un intendente de mierda. Y lo mismo pasa en la ciudad de Buenos Aires. Les quitan el abrigo. Cuando hay frío, en lugar de abrigarlos, les quitan el abrigo. Lo digo muchas veces para que entendamos que la crueldad no es libertaria. Convivimos con la crueldad desde el 2015. Por eso entró, por eso entra, por eso permea, porque no estábamos lejos de la crueldad, porque venimos conviviendo con eso desde que asumió Mauricio Macri. Son todos la misma bosta, son todos la misma bosta, el macrismo y el mileísmo. Bueno, y antes de terminar el editorial, ustedes saben que se armó Bolonqui también por YPF. Recién hubo una cadena nacional no, una conferencia de prensa del gobernador de Buenos Aires, que a su vez participó en su momento de la expropiación de YPF. Y en la exposición de Kicillof, comenzó, me parece que muy bien, historizando un poco por qué se había privatizado, porque por supuesto que todos sabemos que todo lo que pase con los buitres y con YPF tiene un solo objetivo para este gobierno y es reprivatizar, como todo, ¿no? Se podría privatizar Milei, ahora que se me ocurre. Se podría privatizar, ¿no? La cuestión es que tuvo que Kicillof que volver a la época de Repsol, porque muchos nos acordamos perfectamente que Repsol la estaba vaciando, que no andaban, que los aviones no cumplían los horarios, que era un desastre, que la estaban vaciando, como cuando la privatizaron, ahora estaba privatizada, pero también nos acordamos que los dueños de Repsol terminaron presos en España, bla, 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 bla. Ahora aparece este fallo de la jueza Loreta Presca, que es la sucesora de Griesa. Con Griesa nos habíamos en aquellos años familiarizado. Y bueno, ahí estamos. Ustedes saben que hubo un fallo adverso, que ese fallo se debe, el gobierno ya dijo que apeló. Lo que pasa es que es muy, muy raro, muy bizarro escuchar al presidente de un país como es este. YPF es una empresa nacional, quizá la más importante del país. Y la verdad que es muy raro escuchar a un presidente de ese país echarle la culpa a quien la privatizó, a quien la restatizó, mejor dicho, a quien la restatizó. Porque, por supuesto, para Milei la culpa la tiene el soviético. Porque Axel volvió a ser el soviético, tal como le decía Clarín en su momento. Se ve que Milei también está tejiendo lazos con... Necesita Clarín, por supuesto. Bueno, uno de los fragmentos, elegimos un solo fragmento por el tema del tiempo, de la conferencia de prensa de Kicillof, hablaba de esta relación extraña que tiene Milei, que parece más, parece no, es más amigo de los buitres y del juzgado de Nueva York que de nosotros y de una empresa de bandera nacional. Pero más allá de eso, lo que dice al conocer esta decisión de la jueza es que se va a apelar la decisión, es decir, que la Argentina está en contra de esto, porque si no tendría que decir, bueno, tiene razón la jueza. No, se va a apelar, o sea, mientras Milei dice que el Estado argentino va a decir que esto no corresponde, él sostiene que la culpa la tengo yo o la tenemos quienes participamos de la decisión
de la expropiación, y la verdad que es absolutamente contradictorio y peligroso, porque que el presidente de la Nación le dé la razón a los demandantes contradice la defensa del interés nacional. Milei pone en riesgo el interés nacional, incluso contradiciendo a su propio cuerpo de abogados del Estado. Eso, para empezar, les da la razón a quien no corresponde. Se puede entender de Milei que esté siempre a favor de los buitres y no del país, siempre a favor de la entrega y no de la soberanía, siempre a favor de tribunales o países extranjeros y no de la República Argentina, eso se puede entender. Pero en este caso es muy delicado, porque empieza a estar en riesgo YPF. YPF, la que nos permitió recuperar de nuevo el superávit comercial energético, la que puso en marcha Vaca Muerta, la que da muchísimas posibilidades y extiende las fronteras de desarrollo del país. Bueno, todo eso lo pone en riesgo Milei hoy. Hoy lo que se impone es denunciar al gobierno y a Milei por el ataque a la soberanía nacional y por poner en riesgo a YPF. Está poniendo en riesgo YPF, lo cual también llama a diferentes investigaciones que nosotros vamos a iniciar, porque se sabe que Milei, su gobierno, como pasó con el caso, la estafa, la de las criptomonedas, que tiene vínculos, se supo, yo esto no lo puedo afirmar porque, por eso digo que lo vamos a investigar, con representantes de ese fondo buitre. También sus viajes al extranjero permanentes, esta situación del procurador y subprocurador, bueno, todo es muy sospechoso a la vista de lo que estamos viviendo hoy. Un presidente que le da la razón, que no la tienen, a fondos buitres que se quieren quedar con YPF. Bueno, hasta ahí el gobernador. Por supuesto que hay que investigarlo, ¿no? Por supuesto, no nos olvidemos que se trata de un presidente estafador, que se comporta además como un estafador, porque si no facilitaría la investigación y lo que está tratando de hacer junto con sus socios del PRO es impedirla. Los inocentes permiten que se los investigue. Los culpables tratan de obstaculizar las investigaciones. Y este vínculo de Milei con el dinero, todos sabemos que es mucho más fuerte que el vínculo que tiene Milei con este país. Ya venimos.
Ay, estábamos hablando que estoy por hacer una venta. Pero no les voy a Sí, contar qué voy a vender. Es eh, algo para hacer deporte. compra Para y venta variar, de... Jorge necesita cosas para hacer deporte y yo no. La ley Por de eso, la bueno, vida es. vamos a lo nuestro, Russo. Te cuento Sí, que estamos ay, bueno, pero un escuchando... poquito, déjame salirme un poquito del libreto también, que Sí, si no podés, tenés parecemos que todo estamos el llenando un derecho. molde con bizcochuelo. Un Porque día al bizcochuelo de molde yo te naranja, tengo, otro día bizcochuelo de chocolate, viste, y así se va la vida. para el molde tengo que decirte yo. Primero, ¿cómo dice que le va a Sandra Russo? Muy bien, Jorge, ¿qué escuchábamos? Escuchamos el tema Cuando, interpretado por Paula Neder. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Bueno, Jorge, vas a retomar algo de lo del editorial, me decías. Efectivamente, en realidad quiero profundizar un poco para explicar sobre todo lo que implica la causa YPF, tanto en términos políticos como en términos económicos. De alguna manera explicar que tiene relaciones, obviamente, con la campaña electoral, que empezó la bestia de Milei denigrando e insultando la semana pasada a Axel Kicillof, y obviamente aprovechando la sociedad que tiene con la justicia argentina, sobre todo de los supremos, que están en connivencia con grandes poderes internacionales. Primero y principal, vamos a explicar dos cosas vinculadas a la expropiación. El fallo de Loreta Preska, que es la continuadora de Griesa en el mismo tribunal, recordemos que Griesa fue el que, digamos, le dio a los fondos buitre 12.000 millones de dólares, que el Estado argentino decidió en su momento, cuando estaba Cristina, en septiembre del año 2015, no pagar. Y más aún, fue a las Naciones Unidas, el que fue a las Naciones Unidas en aquel momento fue Axel Kicillof, junto con Héctor Timerman, y logró en la Asamblea que la mayoría de los estados a nivel internacional votaran por una normativa de que los mecanismos de quiebra respecto a empresas, respecto a bonos, etcétera, tenían una prioridad obviamente estatal por sobre lo privado. Es decir, que en todo caso debiera comportarse igual que una quiebra empresaria, y que si uno no tiene más plata para pagar, tiene que pagar lo poco que tiene en una cola que entran los que negocian, que fue lo que hizo Argentina. Negoció en la época de Néstor y Cristina para pagar los bonos atrasados. El 96% se sumó, el 4% no se sumó, le hizo juicio al Estado y Griesa en aquel momento le concedió eso. Argentina dijo, bueno, mira, no te pienso pagar, y vino un señor que fue financiado por los fondos buitres, que era Mauricio Macri, y cuando asumió el gobierno le pagó 12.000 millones de dólares en abril del 2016. ¿Por qué cuento esto? Porque esa es la primera experiencia lamentable que empodera a todos los criminales financieros del mundo de Estados Unidos para decir Argentina es una ganga. Es decir, vos vas contra Argentina. Kicillof en aquel momento en las Naciones Unidas también impulsó una ley antibuitres. Es que esta es la ley, la que acabo de explicar. Esta. Claro, la que exige esa ley que fue votada, insisto. ¿Pero por qué se enfoca en los fondos buitres? Porque los fondos buitres no son los que quieren. No reconocen las negociaciones previas hechas por el Estado de la ley de quiebras. Es decir, ¿qué pasó en ese momento? En ese momento dijeron, bueno, nosotros vamos a negociar. Tenemos 100 pesos, dijo Néstor. Hagan cola y yo les voy pagando un porcentaje de los bonos. El 96% de los bonistas aceptaron, estos 4 empezaron a litigar
obviamente con sociedades locales, con socios locales. Por que supuesto, se llevaron su cometa, sí, que claro. se llevaron su cometa. Y ahora vamos a ver cuál es la relación con esto, porque es muy impresionante. Algo adelantó Axel, pero empecé a investigar, algunas cosas ya están y ya se saben, ¿no? De los vínculos. De vinculación entre Eso es el muy Fondo interesante. Woodford, claro, y Milei, y el mileísmo, digamos, etcétera. El tema conceptual es que la Loreta Presca dice que el estatuto de YPF, que adelantaba que si se vendían las acciones debían priorizarse a los socios, ¿no? En aquel momento la empresa española tenía el 51%, tenía un 15% Eskenazi, entonces en la normativa interna de la empresa privatizada debía priorizarse a los socios. Y el Estado que dijo, no, voy a hacer una expropiación, como lo dispone como posibilidad la Constitución Nacional, y lo voy a establecer por ley. Vamos a ir al Congreso y vamos a votar por dicha expropiación, cosa que efectivamente se hizo ahí. Así. Y acá viene el tema de fondo, que tiene que ver con la soberanía. Escúchenme, por favor. Yo te escucho. ¿Qué dice Loreta Presca? Que en realidad el estatuto de YPF tiene más validez que la Constitución Nacional. Que el estatuto de YPF debió ser respetado y no sirve una ley de expropiación votada en el Congreso como efectivamente fue votada. O sea, se caga en el Congreso argentino, Presca. Se caga en la Constitución Nacional, que estipula claramente que existe la posibilidad de expropiar en el marco de una decisión legislativa de las dos cámaras. Claro. Entonces, la tipa dice, no, mirá, acá el estatuto de YPF de ese momento, cuando se expropió, dice que antes de que solamente puede venderse esto a... no dice que puede ser expropiado. Claro, obviamente, ninguna empresa privada va a decir en su estatuto, bueno, además de si esto se vende, puede no venderse, puede ser expropiado por el Estado. Porque no, claro, pero el criterio de la jueza es corporativo, no reconoce estados soberanos. Bueno, pero eso no es ingenuo. Por supuesto que no es ingenuo. Eso no lo podría hacer ella respecto a Estados Unidos. ¿Entendés? Lo puede hacer solamente respecto a países que desprecian profundamente como el nuestro y con presidentes como este o como Macri que también desprecian profundamente todo esto. Claro, y que además tienen negociados. Voy a los negociados porque tengo miedo, después sigo con otros elementos más de fondo. Sí, anda a los negociados, que nos interesan mucho. Sí, mira, cuando subió Macri, se nombró como un integrante de los abogados encargados de negociar con Woodford en aquel momento, alguien que había sido abogado de Woodford. Es decir, que en el macrismo ya había sujetos dentro del Estado Nacional nombrados por Macri que eran topos de los buitres. Exactamente. Y en el caso de Milei es más grave todavía. Rodolfo Barra, que vos te acordarás porque fue procurador del Tesoro durante Milei durante una etapa, tenía un subprocurador que se llamaba el doctor Andrés de la Cruz, que era el encargado en la primera época de Milei de negociar esta causa que es la más importante de la Argentina en el exterior. Un abogado que pasó parte de su vida en Nueva York, pero con una peculiaridad. Fue el abogado de los Eskenazi, que son quienes vendieron los derechos del juicio, a Woodford. Es decir, en realidad todo el mundo sabe que los Eskenazi, como no podían ganar una causa acá en la Argentina por la expropiación, fueron a un buffet de abogados dedicados específicamente a deudas, ¿no? Que es este fondo Woodford, le vendieron en $15 millones el derecho a litigar. Y ellos empezaron, hace 10 años atrás, este proceso, ¿no? Este señor
Andrés de la Cruz trabajó obviamente para la Argentina, pero al mismo tiempo para el fondo Burford. Digamos que no, las dos cosas no se puede. En realidad No, hacía que trabajaba para la Argentina. son bastante pero- sospechosas, ¿no? Claro. Bueno, falta corroborarlo, pero No hay nada que ocurrir. Esto está clarísimo, ¿no? Digamos, es público porque está en su currículum. No es que además lo cita Pañi hoy, lo cita otros que saben desde hace mucho, porque esta información es de hace mucho. Se va Barra, se va de la Cruz hace un año más o menos atrás, y viene el procurador Santiago Castro Videla, que es el que está ahora. Y que Milei elige para la defensa un abogado que no puede ejercer esta defensa contra Burford, Santiago Castro Videla. ¿Por qué? Porque es socio, escucha bien, del estudio particular, en su estudio, de Alberto Bianchi, que fue testigo a favor de Burford, en contra del Estado argentino en ese litigio. Cerrame la 8 y nos vamos. No, te digo, si uno empieza a ver los nombres, obviamente, y voy a repetir esto porque es clave. Barra lo echaron, y con Barra se fue de la Cruz, que ya era un abogado de Eskenazi en Nueva York. Se va. Viene Santiago Castro Videla. Santiago Castro Videla, procurador del Tesoro. ¿Qué quiere decir procurador del Tesoro? Es el encargado de litigar, el jefe de los abogados del Estado. Se encargó de litigar sobre todo en las causas internas o externas en las cuales está demandado o el Estado demanda, ¿no? Este muchacho, Santiago Castro Videla, dice, yo como procurador no puedo participar, que es un escándalo, ¿cómo no vas a poder participar de la causa más importante? ¿Y por qué no puedes participar? Y bueno, no puedo participar porque en realidad en mi estudio, que estoy en realidad con Alberto Bianchi, mi socio, Alberto Bianchi, es un testigo a favor de Burford. Pero podía ser procurador, si no se puede ocupar de la causa más importante, ¿para qué asumió en ese cargo? Bueno, y ahí vamos a lo que dijo hoy Axel Kicillof. Lo pusieron para que no intervenga, entonces. Lo pusieron para que este tiempo le conceda, no podrá él, pero sus empleados en la Procuración del Tesoro trabajaron acá para Burford. Está clarísimo. Todos Eso estos traiciona trabajan a la para patria. No sé si se encuadra. Pero está clarísimo. Así, ¿no? A ver, ¿qué podemos pensar de un tipo como Macri, que tiene una ley, una normativa de la Asamblea de las Naciones Unidas votada por mayoría y termina pagando en contra de esa normativa? Es que recibe cientos de millones abajo de la mesa. Está clarísimo. Acá hay un tema ideológico, por supuesto, de Milei, de Macri, etcétera, etcétera, que en realidad dicen que todo lo estatal está mal porque les impide a ellos hacer negocios. Sí, la ideología de ellos, en definitiva, termina en muchos dólares en sus cuentas bancarias, en sus guaridas, digamos. Porque no hay ideología por fuera de la materialidad, es la conceptualización de los propios intereses. Es decir, son ¿qué chorros. Pero el chorro necesita una justificación ante terceros. Tiene que decir, no soy chorro, soy republicano. Bueno, ahí está el origen de Cristina Chorra. Necesitaban imponer el Cristina Chorra para hacer todo esto que están haciendo. Es que eso que está diciendo un poco es lo que dice Rocco, que es enloquecedor. Ellos te acusan siempre de lo que son. Sí, siempre Entonces, en espejo, siempre. Siempre en espejo, y hay una negación profunda, y de tanto repetir esto, uno debiera cuantificar. Hay un concepto que se utiliza mucho en investigación, ¿no?, cualitativa, que es cuantificar la utilización de las palabras, ¿no? Si uno pudiera, y hay software que lo hacen, ¿no? Dime cuántas veces dice Milei algunas palabras. Mandril. Claro, el culo rojo de Mandril. El culo rojo como un mandril, sí. Lo de cuántas veces, es una de las metáforas más Claro. usadas. Y ahí está, probablemente, y no hay que ser psicoanalista de primera para darse cuenta, un tema central de su configuración psicológica y también política. Todos estos tipos piensan en romper el culo. Todos estos tipos piensan en escatologías porque no entienden la relación con los otros en términos civilizados y en términos de diferencias y en términos de disputas, y además todos los otros son
demonios, no son seres humanos como yo, ¿no? Claro, claro. Entonces, digo, acá, y voy terminando con esto, es muy importante entender el aspecto de la soberanía que está en juego en esto, y lo estuvo obviamente con los fondos buitre que lamentablemente Milei, y quiero recordarlo, ¿no? Con algunos votos en aquel momento fue votado en el Congreso también, recuerdo algunos votantes que después se transfiguraron en albertistas que votaron a favor de la decisión de Macri para pagarle a los fondos buitres en abril del año 2016, una situación inolvidable y escandalosa, porque no es solamente escandalosa porque nos robaron 12.000 millones de dólares, sino porque habilitaron esto y habilitarán lo mismo que va a continuar en la medida de que no rompamos los lazos jurídicos. Sí. Ahora, Porque a mí me parece, sí. perdóname Jorge, pero antes de dejar el tema, me parece que está bueno que la gente asocie que así como acá la Corte Suprema y el Tribunal Oral 2 hizo o dio por válida la sentencia que condena a Cristina, y todos sabemos que es una condena política, que sale en un año electoral, bla, bla, bla. Cuando hablamos del lawfare, estamos hablando no del Poder Judicial argentino, estamos hablando también de la jueza Presca. Sí, pero muchas veces se piensa en el lawfare como un fenómeno que atañe solamente al Poder Judicial argentino, cuando ese mecanismo también es, surge también nos están atacando desde el Poder Judicial norteamericano, quiero decir. Es que está bien lo que decís, Sandra, porque si no olvidamos de que este plan Cóndor 2, continuador del primero, el primero tenía como alfiles a uniformados, y este plan Cóndor 2 tiene como alfiles a micrófonos y a togas. Y a togas, los llevan a formarse a Estados Unidos, pero también tiene que tener una pata en el Poder Judicial norteamericano que les haga, ¿no?, con quien jugar la trampa, no la ley, la trampa. Claro, porque en realidad, si uno mira, por ejemplo, a Lorenzetti, y esto ha sido estudiado bastante, ¿no? Todas las veces que fue invitado a Estados Unidos en los últimos años, se va a dar cuenta que él es un empleado de poderes extranjeros y que en realidad tiene un acuerdo que a lo mejor no es, en el caso específico no es plata directo, sino invitaciones. Sí, como los chas del agua escondido, todos esos son dádivas, todo eso es guita, todo eso son contactos que terminan en guita negra. Sí, y pues, yo a veces creo que puede incluso no terminar con guita, pero se sienten parte del mundo que siempre soñaron ser parte. Y Ninguno ya es pobre, eso Jorge, es un pago. ninguno es pobre. No, eso Son digamos, todos a ver, privilegiados, son todos Sandra, privilegiados. vos pensás que un cortesano en este país gana 20 aproximadamente palos ganan. 30 palos. O 30, gana. sí. 30 palos, imagínate 30 millones de pesos por mes. Los tipos, o sea, problemas de dinero no tienen. Lo que sí tienen es aspiraciones profundas de poder. Lorenzetti quiso ser presidente de la Argentina en la época de Cristina, vaciando a Néstor y Cristina y asumiendo momentáneamente como presidente constitucional de nuestro país en el marco de una ley de acefalía. Es decir, estamos frente a tipos que obviamente responden a intereses que comulgan lo internacional, sobre todo lo de Estados Unidos, con las oligarquías. Eso les da seguridad porque saben que esa entente que tiene sede en Washington o en Miami los protege de alguna manera de las hordas salvajes del movimiento nacional y popular. Que cada vez van a ser más salvajes, te digo. Sí, y yo creo que esa protección dura hasta que el pueblo dice basta. Nos acercamos a ese momento porque están yendo demasiado lejos. Bueno, primera tanda en Jugo de Limón. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000.
Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Felicitas Bonavita está en AM530. Está Artemio López. La pregunta que nos estamos haciendo es si a Santoro le hubiera sumado afianzarse en alguna figura del campo nacional. No sé si Cristina, además, si le sirvió despegarse, le sumó, le restó. El kirchnerismo es un componente esencial del peronismo siglo XXI. Cuando gobernó sin componente kirchnerista, produjo el frente de todos. Yo creo que fue un error de campaña, lo hablé con el propio Leandro. Ajá. No referir de la figura de Cristina desplazando el componente nacional de esta elección. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. La Ley 27.675 amplió los derechos de las personas con VIH, hepatitis virales, infecciones de transmisión sexual y tuberculosis, garantizando respuesta integral que incluye prevención, diagnóstico y tratamiento, prohibición de pruebas de VIH en el trabajo, jubilación especial y pensión según requisitos, y leche gratuita por 18 meses para bebés de personas con VIH. El primer paso para defender nuestros derechos es conocerlos. Por una Argentina inclusiva, un proyecto de alcance nacional realizado por Amar Córdoba, Fundación por una Sociedad Empoderada de Lanús, Fundación Rumbos de Ramallo, Redes Nuevas Fronteras de Mendoza y Red de Personas Viviendo con VIH de Mar del Plata. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. AM530 somos radio. Buscamos la verdad siempre. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530 somos radio. Toma aire. Bueno, vamos a saludar a Eduardo de la Serna. ¿Cómo anda, Eduardo?
Saludos, Sandra Russo, ¿cómo está? Muy bien. Y Jorge Elbaum también, muy bien. Pero Excelente. qué buena imagen. ¿Cambiaste la cámara de la computadora o te hiciste un lifting? Di vueltas la computadora porque tengo la ventana acá. Si no miraba la pared. Y ahora por lo menos miro una ventana y tengo mi biblioteca para allá. No, y además salís más joven. Obvio. Está más joven, no sale más joven. Es increíble, bueno, quédate siempre así. A ver, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Ni Néstor ni Cristina me dieron nada. No, eso lo escribí el otro día a raíz de, algo que escribiste vos en página también, y lo que vos hablabas de los carteles, de las cosas que dejaba la gente en las paredes, ¿no? Y eso también se escuchó decir a mucha gente cuando le preguntaban por qué estaba, por ejemplo, en la famosa marcha que hubo en la Plaza de Mayo, ¿no? Paco el cura, amigo, siempre suele decir que su abuela dice, es de bien nacido ser agradecido. Y entonces, digo, me parece que eso tiene que ver con todo eso. Entonces, mucha gente manifestaba su agradecimiento a Cristina o a Néstor porque pudo tener su casa, porque pudo tener un trabajo, porque pudo comprarse un auto, porque pudo irse de vacaciones, porque pudo acceder a derechos que no le eran reconocidos, etcétera. Todo eso. Ahora, yo lo que quería señalar es que a mí en lo personal, ni Néstor ni Cristina me beneficiaron en nada. No digo que me perjudicaron, pero digo, no me beneficiaron en nada. Claro, no hay algo concreto que vos digas, bueno. Exacto, por ejemplo, yo estoy jubilado, con la mínima, por cierto, así que soy una persona adinerada, pero yo me jubilé con la ley antigua de docente. No me jubilé con las jubilaciones que el Fondo Monetario Internacional aborrece. No, yo me jubilé con la ley antigua de docente, 30 años de docente, todas esas cosas. Es decir, que a mí no me benefició particularmente, pero yo no me hice cura para mí. Ese es el punto. Yo me hice cura para la gente. Entonces, como si yo me hice cura para la gente, yo miro a la gente. Y entonces acá hay una cuestión que a mí me resulta simbólica. Lamentablemente fue un momento feo, pero simbólicamente fue interesante, porque yo asumí en la parroquia en San Francisco Solano exactamente el mismo día que asumió Néstor la presidencia. El mismo día, porque yo iba a asumir la semana anterior, pero esa semana murió mi viejo, y entonces lo pasamos una semana después. Entonces coincidió que yo asumí la parroquia el día que asumía Néstor como presidente. Entonces yo vi, a mí no me lo contó nadie, yo vi cómo fue variando el barrio desde que entra Néstor hasta que Néstor y después Cristina se van. Pues yo me fui de la parroquia esa un año después de que terminó Cristina, cuando ya estaba el desaforado del macrismo. Es decir, yo vi lo que cambió la gente. Yo vi que mucha gente pudo poner un piso, hacer un cuartito, arreglar un techo, comprarse un autito. Yo lo vi. Entonces, si yo me hice cura para la gente, no es que yo no soy agradecido porque a mí no me lo dio, pero yo vi que la vida de la gente mejoró. Mejoró en serio. Sí. No es una. Entonces yo no puedo dejar de tener en cuenta eso, porque eso así lo viví, así lo vivió la gente. Y también viví, en esta parroquia estoy desde el 2017, principio de 2017, marzo, cómo se fue deteriorando la capacidad y la calidad de vida de la gente con el macrismo, con el albertismo y con el mileísmo. Es decir, entonces yo también vi eso. Es decir, por ejemplo, a modo de ejemplo simplemente es fácil de ver. Cuando yo llegué a la parroquia en Solano, era un ejército de cartoneros por día, por todas partes, que avanzaban como avanza el enemigo a paso redoblado. No había posibilidad de que no hubiera decenas de cartoneros por todos lados. Los cartoneros fueron desapareciendo, pero porque hubo trabajo. Claro. Porque empezó a haber trabajo. Ahora vuelve a haber ejércitos de cartoneros por las calles. Se ven por todas partes cartoneros, que es un trabajo digno por otro lado, pero digo, no es un trabajo muy formal, no es el trabajo en el cual uno tiene obra social, jubilación, un salario asegurado, etcétera, ¿no? No, ni siquiera tienen el respeto de años anteriores. Ahora los molestan cuando trabajan. Sí, o si no, por ejemplo, a un tipo que vende café le tiran el café a la basura, ¿no? ¿Vos viste eso? Sí, eso es ¿no? increíble, y le dicen anda a laburar.
cuando estaba vendiendo café y se había gastado, y a otro por vender papas y zanahorias, que se había gastado 30 lucas en papas y zanahorias para vender, se la decomisaron toda. Claro. Y le dicen anda a laburar. Es increíble. Y aparte se lo dicen ellos que no laburan. Ellos que no hacen un carajo salvo golpear viejos. Sí, exacto. Pero entonces digo, a eso iba yo, en el sentido de decir, a ver, cuando yo tengo una posición favorable, una mirada favorable a los gobiernos de Néstor y Cristina, yo no me estoy guiando porque a mí me benefició. Por supuesto que yo, adhiero plenamente a las políticas de memoria, verdad y justicia, adhiero plenamente a la postura de desendeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, tengo claro que si los alimentos son baratos, mi jubilación mínima me alcanza para comprar un poco más, todas esas cosas las tengo claras, pero digo, yo me refiero a que a mí no me benefició en cuanto a que yo no puedo decir que yo me compré un auto con Néstor y Cristina. Yo el auto que me lo compré porque la plata que me pagaron en Colombia cuando di clases en la Facultad de Teología, y esa plata me la traje y me pude comprar un auto. Entonces no me lo compré con Néstor y Cristina. No me compré, bueno, casa no tengo porque yo vivo en una parroquia, ¿no? Pero digo, es decir, mi vida no cambió favorablemente en las cosas particulares con Néstor y Cristina, pero la gente para la cual yo me hice cura, sí. Claro. Sobre todo los pobres, sí. Y entonces, ¿qué querés que haga? Yo no puedo dejar de tener en cuenta eso. Entonces digo, a ver, es de bien nacido ser agradecido. Entonces yo aplaudo la gente que pone carteles en la puerta de la casa de Cristina o que dice públicamente que gracias a ella esto o aquello otro. Yo simplemente, por una cuestión elemental de ser cura para la gente, tengo claro que a la gente le fue mejor. Te puedo hacer una pregunta, Eduardo. Tres por el mismo precio, Jorge, ¿qué te puedo cobrar? No, bueno, a mí me parece muy importante tu mirada y sobre todo el contacto que tenés con sectores populares a diario, ¿no? Uh-huh. Muchos de los sociólogos siempre nos preguntamos qué es lo que hace que trabajadores pueden haberse acercado. Leía hoy un informe sobre todo en relación a los jóvenes varones que siguen apoyando mucho en distintas clases, distintos sectores sociales siguen apoyando a Milei en un porcentaje bastante elevado. ¿Qué te parece que pasa, digamos, en relación a los que no pueden valorar como un diferencial un gobierno popular que construye una comunidad para todos versus la crueldad? Eso me devana los sesos, quiero entenderlo y no sé si podés ayudarme o podés ayudarnos a pensar. Yo algo dije alguna vez, lo repito más que nada porque creo que es esto, ¿no? Digamos, creo que la gente, por un lado, partamos de un dato elemental, Gramsci puro, la hegemonía es considerar algo como que esto es lo natural, esto es así y no hay vuelta, esto es así, está planteado por la hegemonía. Y la hegemonía dijo bien claro, chorra, y por lo tanto no me vas a decir que no afanó. No hay vuelta, no se puede discutir, no me vas a decir que no afanó. Listo. Entonces, como la hegemonía convenció que es un derecho, está claro, no hay discusión, no se puede ni plantear, afanó, y los demás políticos no dieron respuesta a la gente. Porque Macri no dio respuesta a la gente, Alberto no dio respuesta a la gente, y entonces obviamente me parece que la gente eligió un marginal, porque la política central no da respuestas, no dio respuestas a la gente, según parece. Ahora, para mí lo interesante, primero es interesante esto, Macri fue un tipo de centro que benefició al centro. Cristina fue una persona, Néstor y Cristina, fueron de centro, pero beneficiaron a los marginales. Milei es marginal, pero beneficia al centro. El único marginal que defendió a los marginales fue Maradona. ¿No? Es decir, me parece que ahí hay una cuestión que va por ahí. Pero además está el otro tema, y es que esto ha hecho, me parece, ha logrado, por supuesto, por toda esta hegemonía, ha logrado que la gente tenga una actitud de desesperanza, cosa que se vio o se ve en el ausentismo en las elecciones. El ausentismo en las elecciones me parece que es porque la gente ya, digamos, no cree que la política le pueda cambiar favorablemente la vida. Y cuando se la cambiaron, le explicó la hegemonía que es una chorra. Y por lo tanto, no le puede cambiar la vida a la gente.
¿no? Y entonces, como no le puede cambiar la vida, pasa esto. Y entonces el marginal tiene que seguir siendo marginal, me parece. Y entonces tiene que mostrarse marginal. Él entra como un desaforado en cualquier lado, dice discursos totalmente desaforados, cada vez más desaforados por otro lado, y hasta termina desaforadamente, porque tiene que mostrarse como un marginal. Y como un marginal no tiene problema en mostrar su crueldad, ¿no? Yo el otro día lo decía en un programa, ¿no? A ver, la crueldad, la palabra cruel viene de crudo, es la crudeza, lo crudo es lo que chorrea sangre. Estos tipos necesitan sangre. Es lo único que tienen, además. Es lo único que tienen. Ellos se alimentan de la sangre del pueblo, se alimentan de las lágrimas de la gente, se alimentan de la sangre, pero no al estilo de las viejas películas de vampiros, que el vampiro le chupa la energía al otro. No, estos son vinchucas. Son vinchucas, te chupan la sangre, te cagan y te enferman. Sí. Es así. Me gustó la analogía del insecto. Sí, es así. Bueno, son insectos, ya lo sabemos. Yo otras veces dije que no era topo, sino que era ¿cómo se llama? No me sale ahora la palabra, que corroe, no, corroe, es lo que termita, que no era topo sino termita, porque está corroyendo todo el sistema de diálogo, de respeto, de responsabilidad, cualquier contexto Yo tengo una diferencia, Eduardo. Yo creo que en realidad hoy se convirtió en buitre, ¿no? Pasó de topo, termita, y hoy se convirtió en buitre, avalando la presentación del fondo Burford contra la Argentina y aplaudiendo casi a una jueza extranjera que se caga en la Constitución y la soberanía nacional, ¿no? Bueno, pero estamos entre buitre, termita, insecto, vinchuca. Depende para cada cosa, porque el buitre tiene una característica que tiene, que es carroñero. Claro, claro. Es eso, claro. De eso viven, de carroña. Ahora, así eso sí, viven de carroña y te van a decir, por ejemplo, cárcel o bala, pero si vos le tirás un poco de caca te hacen un escándalo. Sí, claro. Te meten en Ezeiza. Meten en Ezeiza, sí, porque la bosta les da un asco. Gracias, Eduardo, hasta el martes. Bueno, hasta el martes a todos, y bueno, cuidado con había que poner insecticida para muchas partes. Digo, termitas, vinchuca y esas cosas, viene bien. Gracias. Bueno, un abrazo grande. Nos vemos, hasta luego. Chau. Nosotros tanda música y volvemos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. Los martes a las 22, date un gustito a última hora. Nenazas. Con Lucas Román, Carola Ollarvide y Nahuel Pujals. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Patria o colonia, debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio. Liberación o dependencia. Federalismo o feudo porteño. Democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar.
Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Pusimos en marcha el Plan Integral de Remoción de Vehículos Quemados y Abandonados como parte del Programa Municipal de Compactación. Estamos eliminando de la vía pública focos que pueden generar riesgos para la salud, la circulación y el ambiente. Si sabes de algún auto abandonado, llama al 147 para que lo retiren. Cada cosa en su lugar. La Plata Capital, Municipalidad de La Plata. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
a pesar de que los años han pasado. Bueno, ahí volvimos. ¿Y qué estábamos escuchando, Giorgio? Estamos escuchando en este momento El Huracán de la banda Colectivo Panamera, Bueno. perdón, Colectivo Panamera, El Huracán, Colectivo Panamera. Bueno, vamos a entrar a otro tema que tiene que ver con Pablo Grillo, tiene que ver con Bullrich, tiene que ver con la gendarmería. Es increíble, la verdad que es increíble todo lo que hace Bullrich y con la impunidad que lo hace. En un día abrieron y cerraron un sumario administrativo en relación al disparo que hubiese podido ser mortal y que todavía lo tiene al fotógrafo Pablo Grillo en el hospital y si bien ha salido adelante mucho mejor de lo que pensábamos, bueno, ha quedado con un hueco en su cabeza. No es menor lo que le ha pasado y el argumento de este informe ridículo de Bullrich le echa la culpa a Pablo Grillo de haberse puesto delante de la bala. Realmente uno lo dice y parece que le están tomando el pelo, pero Bullrich es así. Están fuera de lógica todos ellos, están fuera de la realidad, porque si no es algo imposible de sostener que el oficial Héctor Guerrero, creo que es oficial, no sé si es oficial o suboficial, que fue el que disparó y que todos vimos que disparó mal, parece que según ellos disparó bien, pero el problema fue Grillo que se le puso adelante. Qué pelotudo, ver una bala y ponerse delante, ¿no? Bueno, es así como manejan las cosas. Estamos en comunicación con la abogada Agustina Lloret, que integra el equipo de litigio y defensa legal del CELS y que es abogada en la causa de Pablo Grillo. ¿Cómo estás, Agustina? Buenas noches. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Bien, comentando este resultado del informe interno de Gendarmería, ¿no? Que uno lo cuenta y parece que le estuvieran tomando el pelo, pero ellos lo dicen en serio, que el problema fue Pablo que se puso en el camino de la bala. Absolutamente, la verdad que desastroso el trabajo de Gendarmería. Es un como sí, o sea, nosotros lo que vemos es que este sumario administrativo es una investigación que no es, digamos, es una mera recolección de testimonios de convencidos, de colegas de él en particular, ¿no? Y también que es la primera y única hasta el momento oportunidad en la que se escucha al cabo primero, Héctor Guerrero. Cabo Héctor Guerrero. Cabo primero es él. Y es básicamente en un ámbito donde está completamente controlado, contenido, ¿no? Con el apoyo de todos sus colegas, detrás de una narrativa corporativa, justamente como decías vos, ¿no? Responsabiliza a Pablo Grillo por haber recibido ese impacto mortal, que habla de que actuaron con profesionalismo, que sostienen que el disparo que hizo fue de acuerdo a los manuales, cuando ellos mismos aportaron manuales a la cosa que indican todo lo contrario. Sí, digamos, un informe que llama la atención porque parece como que estuviera más allá del bien y del mal, ¿no? Que a esta altura del partido pueden decir absolutamente cualquier disparate, porque con ese criterio cualquier persona que es víctima de violencia institucional podría tener la culpa de haberse puesto en el camino por donde cruzaba la bala. Exactamente, ¿no? Y en este caso en particular, perdiendo de vista, ignorando y despreciando, digamos, por completo, que se trataba de una manifestación pública, que él era un fotógrafo, que estaba sacando fotos, que al momento en que Guerrero decide dispararle directamente a él en línea horizontal y directa, nadie los estaba agrediendo de ninguna manera. No, así claro, que, bueno. Grillo ni siquiera estaba mirándolo. Exactamente. Además también atribuyen el disparo a la mala visibilidad. La mala visibilidad es porque no paran de tirar gases desde que llegan hasta que se van. Exactamente, aparte, bueno, lo de la mala visibilidad está realmente descartado por los videos, eso se ve en los videos que filman la secuencia desde el ángulo de Pablo, ¿no? Porque tenemos filmaciones que muestran lo que ocurría de un lado y del otro.
Y otro Claro. punto más, que me parece que es relevante, porque es algo que en esos primeros días también fue parte del discurso público de Patricia Bullrich, que es la teoría del rebote. Los videos demuestran claro. que no hubo rebote alguno. Esto No, aparece para como Bullrich otra todas las mentira balas más. rebotan. En todos los casos dice lo Exacto. mismo, que la bala rebotó. Exacto, todo es, como dicen acá, un hecho fortuito. Bueno, es un hecho fortuito, fue un accidente, hubo rebote, y lo cierto es que no hubo rebote. Eso está muy claro, de los videos y de los fotogramas que fuimos aportando en la causa a lo largo de estos meses. Está completamente descartado. Hola Agustina, buenas noches, te saluda Jorge Elbaum. Te hago Hola, una Jorge. consulta. Estos días se conoció un dictamen vinculado, judicial, vinculado al asesinato de Nahuel De en la Rafael Patagonia. Nahuel. De Rafael De Nahuel Rafa Nahuel. en la Patagonia, del cual su responsable política por ahora está indemne, que es Patricia Bullrich. Un antecedente como este respecto a las mentiras que se jugaron durante ya años, ¿no? 5 o 6 años del asesinato. ¿No es tomado en cuenta por los fiscales o por los abogados respecto a cómo está manipulándose esta causa? Bueno, en esta causa hay una particularidad que no escapa a otras. Habría que ver si en el caso de Rafael Nahuel esto ocurrió, pero es un poco la reticencia que tienen las fuerzas que están bajo investigación para aportar la información que necesita la justicia y que le requiere la justicia para poder esclarecer un hecho. Acá lo que ocurrió, digamos, nos pasó con las cámaras que tenían los gendarmes para filmar sus propios operativos, nos pasó con los papeles, pasó con este sumario. O sea, recordemos que este sumario llega a manos de la jueza Servini tras hacer un allanamiento a Gendarmería. Tuvo que llegar al punto de allanar la sede de Gendarmería y ordenar el secuestro de este sumario, porque van meses que la Gendarmería se negaba, se resistía a aportar esto a la justicia. Y esto pasó con todas estas pruebas que les cuento, con cámaras de filmación, las cuales se resistieron durante mucho tiempo a entregar y jugando con el tiempo límite de duración de esas filmaciones, porque todos sabemos que, bueno, llega un momento que transcurren determinada cantidad de días y eso se borra. Y bueno, fue muy al borde de la fecha de borrado de esas filmaciones, que apareció una, ¿no? Y luego, viendo unos videos, nos dimos cuenta que había otro con cámara. Dijimos, che, hay otra cámara, te la pido. Ah, y esa no grababa. O casualidad, ¿no? O sea, empiezan a aparecer esas casualidades que no son para nada casuales y que van, obviamente, embarrando la posibilidad de esclarecer los hechos y, obviamente, bueno, apostar a la impunidad, facilitan la impunidad. En este caso, de todas maneras, digo, está la tranquilidad de que el hecho está completamente cubierto, estuvo filmado, fue registrado por muchas cámaras de periodistas, de personas que pasaban por el lugar y les llamó la atención cómo venía actuando Gendarmería en esa esquina. Y estos faltantes, digamos, no generan perjuicio, digamos, a la hora de reconstruir. Pero en otros casos puede llevar a la impunidad total, ¿no? Claro, Entonces, es muy delicado. Eso te iba a preguntar, este informe de Gendarmería, este informe interno de Gendarmería, no tiene gran peso en la causa, me imagino, ¿no? Porque es evidente, a todas luces es intencionado, es parcial. Bueno, es una reconstrucción, digamos, una investigación interna que hace la propia fuerza, puertas cerradas, a puertas adentro, sin ningún tipo de control de otras partes, como les digo, ¿no? Como con un despliegue de testimonios que se repiten como loros uno atrás del otro, una narrativa que es la narrativa oficial, corporativa, que dice aquí no ha pasado nada, la culpa es de la víctima, y acá Guerrero actuó bien, ¿no? A ver, se solicitó justamente para entender cómo estaba viendo este procedimiento la propia Gendarmería. Por eso es alarmante, ¿no? No hay un cotejo, por esto que les digo, de bueno, la única situación en la que escuchamos la versión de Guerrero, pero es un escenario completamente contenido y seguro para él, porque no hay nadie haciéndole contrapreguntas, nadie pone a jugar las mentiras que dice con la prueba que está reunida en la causa, ¿no? Eso es algo que va a tener que ocurrir pronto, esperemos, en el proceso penal. Más o menos, ¿qué plazos manejan? Y la verdad que no lo sabemos. Nosotros hicimos honestamente el pedido de que se lo convoque indagatoria desde un primer momento. Cuando nos presentamos como querellantes con la familia de Pablo, representando a la familia de Pablo junto con Claudia Cesarone de la Liga, ya dimos, ¿no? como ese paso importante de, bueno, sabemos quién fue, o sea, sabemos lo que pasó,
sabemos que esto que pasó es un delito y sabemos quién fue, gracias a una reconstrucción muy buena, digamos, muy sólida, que hizo el mapa de la policía en esas primeras 24 horas, 48 horas. Eso se acaba de incorporar como prueba al caso. Eso fue requerido por Servini para que sea prueba del proceso, lo que nos parece que es muy importante, porque ella, bueno, evidentemente le pareció que fue una reconstrucción muy valiosa en términos de todo lo que permite aclarar sobre lo que pasó. Sí. Entonces, bueno, hicimos ese primer planteo y después lo interesante, ahí era muy inminente, la investigación recién empezaba, ¿no? Entonces teníamos estas filmaciones del mapa de la policía. Lo que luego corroboramos es que cuando Servini empezó a producir medidas de prueba, cada una de las conclusiones de esa reconstrucción del mapa de la policía se verificaba, ¿no? Porque entonces apareció la nómina de gendarmes con pistola lanzagases y resulta que el único hombre era Héctor Guerrero, y entonces apareció un informe de cómo se utilizan las pistolas lanzagases y se dicen los disparos en ángulo horizontal y disparados de forma directa al cuerpo son mortales, ¿no? Entonces se empezó como a confirmar toda esa reconstrucción que era muy preliminar en un comienzo y por fuera de la causa. Ahora, en la causa empezó a traducir lo mismo. Entonces volvimos a hacer una presentación esta vez muy extensa, donde pudimos entonces reconstruir y confirmar que todo lo que se planteaba al principio está corroborado en la causa. ¿Qué van a hacer ahora? Junto con el sumario que secuestraron en este allanamiento, se llevaron el arma del propio Guerrero. Es decir, secuestraron el arma de Guerrero, secuestraron cápsulas como aquellas que él le disparó a Pablo, y la idea, los pasos a seguir, y esperamos que con eso ya se dé el paso definitivo hacia una indagatoria y el proceso avance hacia un juicio, es básicamente hacer una reconstrucción de lo que pasó, una reconstrucción real, digamos, en persona, y luego una reconstrucción 3D, y de esa manera quede de alguna forma todo el hecho reconstruido. Eso es lo que va a ocurrir, son los próximos pasos. Bueno, ojalá. Gracias, Ojalá. Agustina Lloret, por Gracias este a ratito. ustedes. Un abrazo. Un abrazo grande. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Una musiquita y estamos.
nuevos tan lindos. Perdón. Te agarraron a vos al final, ¿viste? ¿Viste? Bueno, ¿qué estábamos escuchando en este Estamos idioma escuchando africano? un tema de Richard Bona que se llama Matanga. Me preguntaron en qué idioma es y no supe decirlo, pero evidentemente es un idioma africano y me parece hermoso. Muy bien. Bueno, vamos a ver vamos a hacer un peloteo que ayer no tuvimos tiempo. Ya les contamos lo que pasó en Nueva York. Zohran Mamdani es el candidato demócrata por el Partido Demócrata. Es el candidato demócrata por el Partido Demócrata, si no sería un problema bárbaro. Pero bueno, es un candidato raro para Nueva York, que solo Trump puede hacer esto. Solo Trump puede lograr que en Nueva York los demócratas elijan a un treintañero musulmán, creyente y socialista. Y palestino. También, y además pro-palestino. No es palestino, pero es pro-palestino, anda y lo vocifera. Vamos a ver un poquito la vida. ¿Quién es este Zohran Mamdani? Acostumbrémonos a ese nombre. Fíjense, nadie sabe pronunciar mi apellido. Es Mamdani, pero a cada rato me dicen Mundari, Mumnari, y esto es algo que muchos inmigrantes tenemos en común. No me molesta, sé que la gente trata lo mejor que pueda. Igual que yo, ahora mismo, estoy haciendo lo mejor para hablar en español. Y sin duda, el español me está dando una patada. Así somos nosotros, la gente de Nueva York. Siempre hacemos todo lo que podamos. Pero en estos días, por mucho que trabaje uno, la vida en esta ciudad es carísima. Sobre todo para los latinos. Más de la mitad de las familias latinas no puede pagar la renta. Y casi el mismo número está pensando dejar la ciudad. Mientras tanto, Eric Adams nos ha aumentado la renta. ¿Y cómo hará lo mismo? Y sabemos por qué ahora mismo está aceptando el dinero de los dueños de edificios multimillonarios y esperando que no nos demos cuenta. Ya es hora que cambien las cosas. Mi nombre es Zohran Mamdani y soy candidato a la alcaldía. Y quiero reducir los costos para la gente trabajadora. Voy a comenzar con 3 cosas. Primero, congelar los aumentos de la renta para los inquilinos con renta estabilizada. Esto incluye casi 1 millón de neoyorquinos latinos y construir 200,000 viviendas nuevas y asequibles para los neoyorquinos que hoy no pueden con la renta tan alta. Segundo, hacer frente a los propietarios malos y asegurarme que cada inquilino tiene calefacción, agua caliente y un lugar seguro a llamar su hogar. Tercero, crear un ministerio de seguridad comunitaria para proteger a los neoyorquinos como nunca antes. Sé que los latinos son muy afectados por el crimen y tomo en serio su seguridad. Por eso, como alcalde, voy a presionar agresivamente para políticas que prioricen la seguridad de todos. Todas estas políticas son posibles. Nada más necesitamos un alcalde que se comprometa al bienestar de la ciudad y que ponga primero a la gente trabajadora. No siempre me saldrá bien el español, pero nunca dejaré de intentarlo. Es lo menos que merece Nueva York. Hola. Qué bárbaro, yo había visto otro, pensé que era otro el video. Este está destinado al electorado latino de Nueva York. El tipo fue rapero cuando era más chico. Habla varios idiomas y es un musulmán creyente, ¿no? Sí, y además se declara a sí mismo socialista y lo más importante es que le ganó la interna después de este mensaje. Le ganó la interna a el ex alcalde Cuomo, que fue en el año 24 destituido a partir de acusaciones vinculadas a acoso sexual. Tanto Cuomo, hijo, el que fue destituido, como Cuomo padre, son repetidos intendentes durante 3 o 4 periodos, padre e hijo, de esa. Sí, parecen los Poses en San ciudad. Isidro. Parecen Así los Poses es, de San sí. Isidro. Sí, un detalle de este tipo es que en realidad es un jugador bancado dentro del Partido Demócrata por Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, toda esa banda de gente que alguna vez comentamos aquí, que es diferente al resto de los demócratas. Es diferente porque vienen de la calle, no vienen de familias demócratas, no forman parte como si Kamala Harris formaba parte del establishment demócrata
Madman y todos los que lo soportan, no, se oponen a ellos. No, iba a decir lo soportan, Perdón. lo bancan, los que lo bancan. Son, ese sector de demócratas que la verdad tienen un discurso muy parecido al de otras fuerzas emancipatorias de otros países, no parecen norteamericanos, pero es que la mayor parte de ellos son inmigrantes y provienen de familias humildes, de clase media. Alexandria Ocasio-Cortez, por ejemplo, antes de ser congresista, era lavacopas, era camarera en un bar, digamos, no son herederos, no han tenido trabajos comunes y corrientes, son personas, son seres humanos, digamos, no. Sí, trabajadores, ¿no? No son aparatos de la política. Así es. No, y además otro elemento. Yo creo que todo esto que vos contás, Sandra, es la expresión de una crisis al interior de los Estados Unidos que tiene fugas hacia la derecha con fascistas como Trump y tiene fugas hacia la izquierda, como en el caso de Soran, ¿no? Que expresan de alguna manera un cansancio respecto al establishment, lo que en general en el electorado de Estados Unidos es el deep state, ¿no? Digamos, los que en realidad tienen el DERPO y que es una burocracia muy, muy consustanciada con el manejo de los recursos y de las orientaciones políticas nacionales e internacionales, y que como Estados Unidos está mal económicamente, empieza a hacer agua por todos lados. Bueno, enhorabuena, también hace agua por el lado de trabajadores que quieren defender los intereses. Ganó la interna. Generalmente en Nueva York hace 40 años ganan los demócratas. Pero no estos demócratas. Claro, pero es muy difícil que Sogran pueda ser vencido por un republicano en Nueva York. Y te doy otro dato. Nueva York es la ciudad más judía de los Estados Unidos. Y están con él. La comunidad judía está con él, aunque sea pro-palestino, lo están apoyando. No, porque en realidad muchos de los judíos de Estados Unidos han participado tanto en las universidades como en distintos lados de defensa del derecho a Palestina de existir o enfrentarse a Netanyahu y su genocidio. Entonces, los datos dicen que 6 de cada 10 judíos demócratas de Nueva York lo votaron a él, y eso también explica bastante su triunfo. Sí, para terminar yo quería cerrar con que tanto aquí como en Estados Unidos, como en el resto del mundo, la gran preocupación es el ausentismo, porque las ultraderechas lograron calar con que la política no sirve para nada. Ahora que vemos cómo son y qué son y cómo están integradas las ultraderechas, esperemos que mucha gente revise eso de que la política no sirve para nada, porque la única manera de sacar a esta gente del poder es con política. Ahora, ¿con qué política? A mí me parece que Mad Money es un buen síntoma de estos tiempos, porque es muy probable, me imagino yo, que en Nueva York haya mayor caudal electoral con un candidato tan exótico como Mad Money. Para los norteamericanos, este es un personaje exotiquísimo. Y me parece muy inteligente por parte del partido de los votantes, ¿no? Porque si era por los demócratas ganaba Cuomo. Me parece muy inteligente por los votantes ofrecer, ahí sí hay en Nueva York, una alternativa totalmente distinta a lo que han visto los neoyorquinos hasta ahora. Un poco más de Cuomo no era muy tentador para levantar a los que nunca votan. Ahora, un Mad Money yo creo que va a tener mayor caudal de electorado que si hubiesen sido los demócratas que son bipartidistas. Así es. Y con esto, Sandra Russo... Eso es lo que él estaba esperando. Él estaba esperando este momento de decirme, te sigo escuchando mientras cocino, Sandrita. Así es, tengo que cocinar, pero sin duda me interesan mucho los mensajes que siempre estoy esperando de todos nuestros oyentes y nuestras oyentes. Así que bueno, será hasta mañana. Y después escucho los mensajes. A domani. Muy bien, a domani, tanda. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM 530. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Somos la distribuidora más grande del país. Abastecemos a más de 2.800.000 hogares y más de 375.000 industrias, comercios y pymes.
Seamos conscientes, valoremos la energía. Edenor, 30 años de energía argentina en evolución. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate, tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Bienvenidos a la desinteligencia artificial. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman entradas por Passlight. Atención, gente de Claypole. El sábado 5 voy a estar por ahí. ¿Dónde? En la casa Claypole de Rodolfo Colliet 1021 haciendo Desinteligencia artificial. En la era de la locura, la crueldad y el desquicio, 90 minutos de humor para aliviar la realidad. Sábado 5, la casa Claypole. Te espero, porque la resistencia también se hace con humor. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Passlight. La patria no se vende, con Carlos Polimeni. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Y esto es para ti. Sábado 5 de julio a las 21 en El Pulqui Bar, Avenida Entre Ríos, 484, Ciudad de Buenos Aires. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. La patria no se vende, la patria se defiende. Produce Don Narciso. Auspicia AM 530. Roberto Caballero en la mañana de la radio. Siguen las tensiones allí en Medio Oriente. Hoy tenemos otro canciller de la Nación, ex canciller de la Nación, año 2019-2021, Felipe Solá, que está al otro lado de la línea también para ver qué es lo que él está viendo de lo que ocurre. La irresponsabilidad absoluta de este presidente maníaco que tenemos está aprobada. No tiene nada que ganar en su acercamiento a Israel y todo para perder, mirando desde el punto de vista de lo que se llamaría el interés nacional, ¿no es cierto? Y sin embargo ha tenido esta actitud increíble. AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Opiniones críticas y cítricas. Sandra Russo en Somos Radio AM 530. Aquí volvimos y estamos con Lucas Maida. Hola Lucas, buenas noches. Hola Sandra, muy buenas noches. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están todos nuestros oyentes?
Estamos una nueva columna de territorios, nos tenemos acá preparado en este martes frío. Vamos a charlar con Iván Camaño. Iván es un artista popular que también participa de una fundación, Misión AR. Y te cuento a vos, Sandra, y a nuestros escuchas y las personas que nos siguen, que estuvo muy cerquita tocando hace poco en Merlo. Yo lo conocí en shows que estuvo dando en la ciudad de Merlo con estudiantes, y nos parecía interesante poder conocer acerca del artista, que vemos que sos un gran artista, Iván, y también acerca de tu trabajo social que desarrollás. Así que te doy la palabra. Muy buenas noches. Hola, buenas noches para toda la audiencia. Lucas, Sandra, muchísimas gracias por este espacio. Bienvenido. No, por favor. No, por favor, un placer. Muchas gracias por estar en esta noche. Queremos conocer un poquito acerca del trabajo que venís realizando. Sabemos que cantaste en una mítica banda de música bailable que se llamaba Ternura a tus 12 años, si mal no me equivoco. Y después has desarrollado una vida de artista popular, de folclore. ¿Querés empezar un poquito con eso? Sí, lógicamente. Sí, es tal cual como estás diciendo. A los 12 años, gracias al Grupo Ternura, he podido salir de mi pueblo, Santiago del Estero de Quimilí. Porque si no hubiese tenido la posibilidad de estudiar mis estudios secundarios, y con eso he podido ayudar a mi familia a hacer mis estudios, ¿no? Desde entonces, los 12 años que ando recorriendo el país profesionalmente. Después he trabajado con Tamara Castro y después he escrito varias canciones que, bueno, son éxitos de la mano del Chaqueño Palavecino y otros cantantes famosos, que lógicamente me ha llevado a mí a armar todo este mundo de la música, pero siempre direccionado para generar fuentes de trabajo. Es muy importante eso porque yo desde chico he leído mucho, ya a los 12 años, leía Schopenhauer, leía Nietzsche, leía Más allá del bien y del mal, bueno, muchísimos libros que me han ido llevando a entender esto de la cuestión financiera, económica, porque uno no quería volver a esa realidad tan cruda del pueblo, y sino elevarnos a través del conocimiento de cómo se maneja el dinero, cómo se maneja la economía y cómo se maneja un sistema, si se quiere, empresarial, no solamente bohemio y cultural, sino darle otro formato. Y la verdad que después me ha llevado a llenar una par, teatro, ópera, Transrex, etcétera, etcétera, que después se ha sabido direccionar todos los seguidores para la ayuda social. Eso es muy importante porque a todos, siempre digo que uno tiene que componer las canciones, pero ir acompañando con acciones, porque una cosa es componer y decir, bueno, deseo que los chicos no tengan hambre, pero otra cosa es agarrar y hacer acciones y convocar a la gente que te sigue para que realmente ese chico no esté pasando frío, ni hambre, ni nada por el estilo. Me he dedicado muchísimo a estudiar todos los ministerios y los programas ministeriales e interministeriales para empezar a ayudar a la gente y entender todos los derechos que tenemos nosotros como ciudadanos. Entonces me he ido metiendo muchísimo en el campo, si se quiere, de la educación interministerial y de los derechos administrativos y de los derechos que tenemos a trabajar y tener una propuesta desde Estados Unidos directamente para estar al frente de la institución y organización Misionar, donde tiene la sede central en Washington, D.C., California, Los Ángeles, y yo estoy a cargo de América Latina y Europa, donde desarrollamos un montón de cosas que venimos desarrollando, y bueno, y nos toca, lógicamente me toca estar siempre en las trincheras. No soy de las personas que hablo, sino que voy y hago directamente con todo el equipo que tenemos de gente, ¿no? Bien, qué interesante toda esta información que nos brindás. ¡Wow! ¡Cuánta! Me imagino que en eso de tener acciones sociales, como decís vos, con la fundación, es que llegaron a la ciudad de Merlo, acá un distrito del oeste del conurbano.
Y sabemos que es una ciudad que trabaja mucho el tema educativo, el compromiso por la educación en Merlo es muy, muy grande, desde el Estado local hasta el propio sistema provincial que trabaja fuertemente allí. ¿Cómo fue la experiencia de tocar ante adultos, jóvenes adultos, en un teatro de Merlo colmado? ¿Querés contarnos? Nos quedó ahí. Parece congelado. Se congeló él, todos, él, me parece, ahí va. Me parece que sí, que se quedó congelado, porque vos El y yo frío. tenemos movimiento, pero movimiento. Iván no se ve mueve. El frío ha ingresado hasta la propia internet, que ha congelado la imagen. Contame a mí, sí. ¿qué fue lo de Merlo? Quería contarles a vos y a nuestros oyentes, Sandra, que estuvo Iván Camaño, folclorista santiagueño, en la ciudad de Merlo, en el oeste, en un teatro municipal, hermoso teatro municipal de la calle Colón, colmado por estudiantes del programa Fines, ¿no? Recordemos el programa Fines de Terminalidad Educativa de Jóvenes Adultos y Adultos Mayores, y de las escuelas secundarias de adultos que han podido conocer la música que hace Iván, un repertorio del cancionero popular compuesto por él y otros grandes hits de la música folclórica. Y bueno, desde ahí es que habíamos conocido a este músico que, por como cuenta él, rápidamente se ve que hay una carrera social comprometida con diferentes articulaciones desde esta Fundación Misión AR. Sabemos que también hay alguna articulación con universidades que trabajan desde Misión AR. Quería que lo cuente él, pero hacen un trabajo con también la Universidad de Oxford. Así que hay muchas puntas ahí en el mundo. Se ve que están articulando desde Misión AR. Qué lástima que se nos ha perdido bueno, pero el contacto. Pero lo pudimos a veces escuchar pasa, igual. ¿viste? A veces pasa que uno se congela más cuando hace tanto frío. A veces pasa, a ver, ahí capaz está volviendo Iván. Un minutito, vamos a ver si puede llegar a volver. Y si no, bueno, vamos a dar pie a continuar con el programa. Vemos que la imagen va y viene. Iván, volviste. El frío te llegó hasta el internet, ¿verdad? Volviste para la despedida, Iván. Iván, yo pude contar acerca de lo que estuviste haciendo en Merlo, un poquito acerca de Misión AR. El tiempo, bueno, fue pasando, pero queríamos un último saludo, una despedida, algún pensamiento, reflexión, y desde acá obviamente un abrazo enorme y agradecer estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes. Como bien les decía, bueno, a mí me ha tocado siempre estar en la trinchera, atravesar situación de calle 3 veces, por venir de Santiago para acá. Y claro, bueno, hemos tenido muchísimas operaciones muy trascendentes en la institución, donde me ha tocado rescatar niñas que han sido secuestradas. Son temas muy delicados que me gustaría en algún momento hablar en profundidad. Y bueno, y generar muchísimas cosas, que yo siempre genero muchísimas fuentes de trabajo. Mucha fuentes de trabajo con el barbijo Atom Protex en su momento, con el CONICET, que lo hemos sacado en el 2020. Sí. Y ahora estamos con las pastillas y estamos trayendo al CEO de Oxford, de la Universidad de Collegiate, de allá de Oxford para acá. Estamos trabajando muchísimo y aportando mucho a nuestro país, ¿no? Bueno, Iván, queremos agradecerte estos minutos y saludarte y desearte éxitos en las tareas que estás emprendiendo, desde lo musical hasta las cuestiones sociales que contás, que se ven que son muy amplias y fructíferas. Mando un abrazo gracias enorme. A los dos, Gracias no, a los por dos. favor. Buenas noches, Sandra. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Hasta pronto, chicos. Nosotros sepa y mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, vamos a empezar con los mensajes. A ver, buenas noches, Sandra y compañeros. Este gobierno es un fascismo corporativo.
Me encanta porque como no tiene nombre, le vamos poniendo nombres que se nos ocurren, ¿no? Ya era un hallazgo decirle fascismo, ahora ya también es fascismo corporativo. Bueno, alguna vez le pondremos un nombre definitivo, pero como estábamos en tránsito todavía, este es un gobierno, este gobierno es un fascismo corporativo que intenta llevar a cabo una limpieza étnica, no por raza, sino por clase social, acompañado de hambre, recesión, desocupación, miseria y represión en las calles. Abrazo enorme para todos. Richard de San Cristóbal. Sí, yo no sé eso de lo de una limpieza étnica no por raza, sino por clase social. El tema es que las clases sociales ya están dividiendo razas, o mejor dicho, colores de piel, porque las razas no existen, pero están dividiendo colores de piel, ¿no? Yo eso siempre lo digo y lo hago notar porque me parece que tenemos que ser conscientes, o que no lo vemos, o nunca hemos reparado en eso, pero el color de la piel de la gente que trabaja en la construcción no es el mismo color de la piel de la gente que te atiende en el banco. Acá hay una división racial del trabajo, que no la inventamos nosotros, que viene del siglo XX, pero se ha dividido el trabajo de acuerdo el color de la piel. Eso se llama racismo, porque somos una sociedad racista, sí señores. No nos gustará, o creen que el racismo es nada más que contra los negros, ¿no? También es contra los marrones, también es contra la gente del interior. Hay mucho tipo de racismo, pero somos un país racista y nuestras clases sociales se constituyeron en base al color de las pieles de cada uno. Cristina está presa y es inocente, y el genocida que nos gobierna sigue haciendo maldades y disfrutando de las muertes por frío y hambre. También la policía ejerce la crueldad con los indigentes. Elena de Montserrat. Bueno, sí, de eso estábamos hablando al principio de este programa, ¿no? Básicamente el eje del programa de hoy tiene que ver con el maltrato hacia la gente que tiene frío, no la ayuda, no la solidaridad, no el cobijo, no, bueno, nada. Se ríen, estos pelotudos de los streamings y todo esto, se ríen de los que tienen hambre, se ríen de los que tienen frío. Digo, hay que ser medio nabo, ¿no? Para que tu motivo de gracia sea el sufrimiento ajeno. O sea, más allá de ser cruel. Porque uno dice cruel, si Milei mismo dice, yo soy cruel y qué con ustedes, orcos del orto, zurdos, malparidos. O sea, el tipo asume que es cruel, le gusta ser cruel. Nosotros diciéndole cruel no lo vamos a herir, lo vamos a reforzar. Esto no quita de que el tipo sea cruel y que digamos que es cruel, ok. Pero quiero decir, pasamos de instancia. Una cosa era decir es cruel. Después del otro día, cuando el tipo nos dijo que era, sí, soy cruel, zurdos de mierda y todo eso, pasamos a otra instancia, donde la crueldad está aceptada y es motivo de orgullo. O sea, ahora no solo está de moda ser un hijo de puta, sino que este tipo quiere poner de moda la crueldad. La verdad que yo creo, más allá de que hay que combatirlo, y que por supuesto lo combatiremos como lo venimos combatiendo desde que nos enteramos de que existe, que la crueldad es un recurso muy mínimo, muy primitivo, es como muy arcaico, es más viejo que el hambre. La crueldad es más vieja que el hambre. Si tuvimos que recorrer todo el camino recorrido para encontrarnos con que un motivo de atracción es la crueldad, bueno, volvamos a la Roma antigua, antes de que caiga el imperio, y llevemos a los cristianos al circo a que se los coman los leones. La crueldad está presente y acompaña a nuestra especie desde el principio de los tiempos. Milei no descubrió la pólvora, Milei descubrió la antigüedad. Descubrió el código de Hammurabi, no descubrió un carajo. Nada de lo que están haciendo estos tipos es original. Bueno, la gente que lo sigue parece que tiene muy poco mundo visto, porque creen que son originales. No son originales. La crueldad es lo más viejo del mundo. Hace falta mucho menos trabajo, recorrido, coeficiente intelectual, cultura en general y sensibilidad para tener alguna idea
Para ser cruel, no. No hace falta ninguna idea. Solo falta un sentimiento profundo de resentimiento. Que si no lo tuviéramos trabajado en terapia, con nuestros afectos, con nuestros amigos, con gente a la que herimos y a la que después le tuvimos que pedir perdón, todos seríamos crueles. No lo somos porque nos educaron. Estos tipos son unos maleducados, no tuvieron nunca un padre, una madre que los educara. Seguramente los abusaban, seguramente los puteaban, seguramente no los querían. Bueno, ¿y nosotros qué culpa tenemos? ¿Qué culpa tenemos nosotros de la infancia de mierda que tuvieron? Bueno, buenas noches, Sandra, gracias por tu fuerza militante. La estructura del poder actual está encabezada por los poseedores de dinero y medios de comunicación. Cuando se suma el poder judicial queda definido el lawfare. Enemigo principal del pueblo argentino. Abrazo, Héctor. Hola, Sandra. Acá Elisa Tigre me aclara que los que terminaron presos son los del grupo Marsans, es cierto. Hola, Sandra, Jorge y equipo. Les recuerdo que el actual intendente de Mar del Plata, que manda a cagar a palos a personas en situación de calle, es el mismo sujeto que, siendo funcionario de Macri en Cava, fue el responsable de la brutal represión en el Hospital Borda en el 2013. Los abrazo, Martín, desde Tolosa. Yo no sé si ustedes son muy jóvenes y nacieron antes de ayer, pero yo me acuerdo perfectamente de la represión en el Hospital Borda. Y me trae un resabio de lo que está pasando ahora en el Garrahan. Y con esto reafirmo, que son hermanos de leche, Macri y Milei. Que Milei es el inconsciente de Macri, como comentábamos ayer con Rocco. No se diferencian en nada, solamente que Macri nació rico y Milei no. Milei es un tipo de clase media, con un padre que llegó a tener muchos colectivos porque estaba todo subsidiado por el Estado. Pero Macri al lado de Milei es un príncipe de la mafia, tampoco un príncipe de verdad, no jodamos, ¿viste? Porque Franco Macri tendría mucha guita, pero también sin Estado, te la quiero ver, Mauricio. Sin Estado, papito no juntaba toda la plata que juntó y que vos estás repartiendo, ¿no? Era la nuestra la que juntó el padre de Macri. Siempre con la nuestra, siempre con la nuestra. Estos tipos no generan guita de otra manera, la generan robándole a los pueblos. Tanto Macri padre, Macri hijo y ahora este Pelagatos, que se las quiere dar de príncipe y no le da, ni príncipe de la mafia, ni príncipe de la criptoestafa, ni príncipe de la ultraderecha. Los reinados de Milei van a durar un caramelo media hora. Y con eso les digo mi edad. Caramelo media hora lo debe conocer, no sé, lo debe conocer 3 de los de 10 que me están escuchando. Hola, Sandra. Milei ya está privatizando. Mira, vivió no sé cuántos meses en una habitación del Hotel Libertador. Lo apoyan los millonarios del país y de afuera. No hace nada a favor del pueblo. ¿De lo público vos te crees que solo recibe el sueldo del presidente? No, a no hay dudas de que lo bancan los buitres y los chorros de siempre de la Argentina. Son basura tóxica, no mierda ni bosta, porque ese material sirve para hacer un excelente compost. En cambio, esta gente es basura tóxica que mata. Me contagio de vos puteando. Ahora no me echa la culpa a mí. Cari de Dinahuapi. Es cierto, es cierto. Sí, seguro. Los buitres ya hace rato que están laburando activamente. El otro día no sé quién comentó lo de los buitres y la nata. Hubo un viaje que hizo la nata, creo que a las Seychelles, buscando cuentas de Cristina, que por supuesto no encontró porque nunca tuvo. Pero el viaje ese se lo pagó Singer. Y acá todos las viudas de la nata, todos los que lo lamentaron, cuando se murió lamentaron, el legado, el maestro de periodismo, el fundador de Página 2 y La Pindonga, se olvidaron que estaban felicitando a un maestro de periodismo que era empleado de los buitres, querido. Por favor, más ladri que eso no se consigue. La nata con el periodismo nunca se llevó bien, nunca, porque le gustaba demasiado la guita. Le gustaba la guita fácil a la nata, no eso de andar laburando, haciendo investigaciones, no.
No, hacete un viajecito con Singer, viste, que te deja bien forrado, te compras un pisito en el Estrugamú y después recibís regalos por el Día del Periodista. Mira qué interesante. ¿Cómo no se me ocurrió antes a mí? Qué boluda que soy. Tremendo autor, Manuel Escorza. Vamos con Escorza. Me acordé de Redoble por Rancas cuando el juez Montenegro pierde una moneda de un sol en la plaza de Yanahuanca, que queda ahí por meses. Nadie del pueblo la recoge por considerarla una acción indebida. El juez ni siquiera se había percatado porque no tiene necesidades. Viviana de San Fernando, provincia de Buenos Aires. ¿Vos no vendrás a mis talleres de escritura, Viviana de San Fernando? Porque yo rompo los quinotos con Escorza en los talleres. Este es el doctor Montenegro, que es el primer capítulo de Redoble por Rancas, que es una trilogía. No, una trilogía no, son más de 3 novelas, que escribió Manuel Escorza, el mejor escritor del boom latinoamericano, el mejor por lejos para mí. Y si quieren saber algo de la vida de los cholos, de las batallas que dieron, de cómo en el Perú se preservó la soberanía, cómo se cuidó la tierra, cómo miles de personas dieron sus vidas para proteger el hábitat, para proteger, bueno, lean a Manuel Escorza, él cuenta todo y lo cuenta mejor que nadie. 10 de la noche, gracias a Victoria Nardone por la producción, a Carlos Di Mario por operación técnica, a Pablo Casasola por el streaming, y ya llegan en Asas con Lucas Román. Nosotros nos reencontramos mañana, miércoles 8 de la noche por la 530. Una ensaladita, le tiras ese zumo por encima. Ay, qué rica ducha de tu verde medicina. Y protégeme bien de todas las malas vibras que me vienen a ver. Acabas de escuchar Jugo de Limón con Sandra Russo. Somos periodismo. Somos radio. AM530. Toma aire. Somos radio. Pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos